Camilo José Cela Conde. La verdad es que es un nombre que lo dice todo. No sé si para bien o para mal. Enseguida lo vamos a decir. Para las dos. Pero vamos, evidentemente es hijo de quien es. Inútil es esconderlo. Yo la verdad es que he dicho que he sorprendido un poco porque, bueno, normalmente a estos encuentros acuden gentes de letras, bueno, él es gentes de letras también, aunque solo fuera por el peso de su apellido, pero lo es también por otras cosas, pero en fin, fueron filósofos, profesores, él también es profesor, historiadores, etcétera, pero pocos científicos. Y yo, por una cuestión tan científica como en definitiva es la que nos estamos planteando aquí, la de averiguar en la medida de lo posible quiénes somos, pues pensé que hacía falta la presencia de un científico. Al fin y al cabo nos hemos estado refiriendo continuamente a lo largo de las ponencias a la Hégade, es decir, a cómo los filósofos de la Hégade en definitiva respondieron continuamente a esa cuestión crucial del pensamiento que es el gnosticiismo. Y al fin y al cabo en la Hégade ciencia y filosofía nacen unidas. Luego es verdad que poco a poco con el correr del tiempo se fueron separando, pero en fin, los primeros grandes filósofos griegos fueron también grandes científicos. En un determinado momento yo me di cuenta de que, considerando que una de las circunstancias que pueden modificar, que pueden alterar, que pueden dificultar más la búsqueda de la verdadera personalidad que tiene una persona, es el peso de su apellido. Los latinos decían precisamente nomen est hominem, es decir, el nombre es ominoso, el nombre amenaza, el nombre es el destino. Más de una vez he explicado en estos cursos cómo en la India, al menos en la India tradicional, no sé en la de ahora, existía la costumbre de que cuando nacía un niño se le ponía un nombre provisional, porque se esperaba a que el niño, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 años, cuando fuera, adquirida ya más o menos la edad de la razón, escogiera su propio nombre en función de lo que eran sus apetencias, su carácter, su personalidad, su identidad, su destino. Bueno, eso evidentemente en el mundo occidental no sucede. Uno que nacemos nos marcan con un nombre que muchas veces puede ser bastante condicionante, efectivamente, nomen est hominem. Yo he pasado los últimos días, como os explicaba ayer, en el Colegio de España de París, y la secretaria, el director del Colegio de España de París, cuando le expliqué esto de que, en fin, decimos en fin, ahora de que iba a dirigir este curso, etcétera, me dijo, pues no sabes la razón que tienes, porque resulta que la secretaria del director del Colegio de España se llama, con un nombre de origen musulmán, Amina, y me dijo, Amina significa secretaria. Y ha terminado siendo secretario. Es decir, el nombre evidentemente marcó su destino. Bueno, entonces yo dije, bueno, teniendo en cuenta el peso de la familia, el peso del nombre, el peso del apellido, incluso porque en el caso de Camilo aquí presente no marca solo su nombre de pila, marca también su apellido por partida doble, por lo tanto, bueno, es algo que nos condiciona a todos. Es el peso de la familia. Es algo que efectivamente se estudió, se analizó muy profundamente precisamente en la Hégade, en la tragedia griega. En la tragedia griega es continuo el peso de la familia. Imaginaros lo que era el nacer siendo Edipo, hijo de Iocasta, en fin, y patatín y patatán, ¿no? Entonces dije, tengo que tener a alguien que sea un científico para completar esta visión de los hombres de letras y que al mismo tiempo esté marcado por su apellido, no tengo esa circunstancia. Y pensé en 3 nombres. Uno de ellos era Javier Marías, que por desgracia acaba de fallecer, con el cual yo tuve, en fin, en mi infancia y adolescencia soriana, mucha relación con su padre, de la misma manera que yo tuve mucha relación también con el padre de Camilo que con él mismo, ¿no? Pero claro, Javier Marías por lo pronto se ha muerto, o sea que difícilmente podría estar aquí, pero aparte de eso, cuando nos planteamos los nombres, la nómina de personas que iban a estar presentes aquí, pues todavía, en fin, Javier Marías ni se había muerto ni sabíamos que estaba enfermo. En fin, quedó descartado Javier Marías por la razón que fuera. Pensé también, y estuvo sentada ahí ayer toda la tarde, en mi hija, porque mi hija Ayanta, que también es escritora, que como sabéis ha sido finalista del Premio Planeta, en fin, que ha publicado varios libros, etcétera, etcétera, no se llama, su nombre de guerra no es Ayanta Sánchez Dragó, es Ayanta Barili. Es decir, escogió el apellido de su madre. ¿Por qué? Precisamente para huir del condicionamiento que el apellido Dragó, el de Sánchez no lo habría marcado mucho, a decir verdad, porque Sánchez no marca, pero Dragó marcaba mucho. Y para no ser siempre la hijita de Dragó, que si tenía algún éxito en la vida se lo iban a achacar a que era
hija de Dragó, y que Dragó había manejado los hilos de araña para conseguir que fuera finalista del planeta, cosa que no es cierta, etcétera, 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 pues quedó también descartada. Y entonces, verdaderamente, una persona ideal para ocupar ese hueco, de persona que al mismo tiempo es científico, Camilo José Cela Conde, marcado también por el apellido, menos mal que no se llama Rey, pero en fin, se llama Conde, que tampoco le va a la zaga, ¿no? Es como se llamaba su madre, claro. Dije, bueno, Camilo José Cela Conde es la persona ideal si acepta. Y aceptó, porque probablemente no hay en España contemporánea casi ningún otro nombre más marcado por el nombre de su padre, más marcado por su propio apellido, como el de este señor, que es hijo nada menos que de Camilo José Cela, padre, premio Nobel de Literatura, y además una persona de vigorosísima personalidad y al mismo tiempo un personaje. Rara vez una persona se ha convertido tanto en personaje, lo cual es lo contrario de la persona, como el padre de Camilo José Cela Conde. Entonces lo convertía verdaderamente en la persona ideal para figurar en este curso. Así que, de verdad, Camilo, que te agradezco muy de veras y de modo muy especial que estés aquí. Yo con él he tenido casi todas las personas a las que yo he invitado a participar en estos cursos, y llevamos ya 35 cursos, han pasado por aquí, bueno, las mejores cabezas del reino, entre ellas ahora la tuya, con casi todos tenía ya una relación personal anterior. Con Camilo José Cela Conde, la verdad es que nos hemos visto muy poco en la vida. Yo no sé si tú recuerdas cuando nos presentó Alberto Saunier. En efecto, eso era lo que precisamente te iba a decir. A través de Alberto, por desgracia, también muerto. También estábamos comentando ahora aquí, en fin, una parte, bueno, que casi todos los nuestros, los de nuestra generación, se han muerto, que nos vamos quedando solos. Y también él se quejaba, algo de lo cual yo me he quejado, en fin, con mucha vehemencia, pues en mi intervención de ayer, que es cómo el mundo ha cambiado por completo y cómo nos encontramos nosotros, los de nuestra edad. Él es más joven que yo, pero tampoco muchísimo más joven, desubicados por completo en un mundo que ya nada tiene que ver con el que era hace 2 años y medio, cuando se desató esta dichosa pandemia, y que probablemente nunca volverá a ser el mismo que fue. Y efectivamente coincidían conmigo en que, bueno, el principal deus ex machina que ha provocado esta metamorfosis apocalíptica es eso que se llama Internet, a la cual yo prefiero llamar Camilo la araña, porque verdaderamente estamos todos envueltos en esta telaraña y no hay forma de desprenderse de ella. Bueno, la ponencia de Camilo se titula Es una pregunta. Una vez más nos vamos al comienzo de la ciencia y de la filosofía, porque lo que hace el científico, el primer científico o el primer filósofo es formularse una pregunta. La ciencia y la filosofía nacen de una pregunta. La pregunta que se formula Camilo, ya lo habéis visto en el programa elaborado por Javi, se pregunta, ¿somos lo que somos? Esto lo podría haber firmado incluso Heidegger, cuando se plantea en la primera línea de su libro más conocido la pregunta, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Sí. Bueno, pues a eso es a lo que va a intentar respondernos Camilo José Cela Conde. Al mismo tiempo, aprovecho la ocasión, acabamos de mencionar a este amigo común que nos presentó hace ya muchos años, en Mallorca, que fue Alberto Soler. Alberto Soler fue una de las personas que fue a la cárcel conmigo, así nació nuestra amistad, había nacido ya en los 2 años anteriores, en 1956, cuando él, yo y otras cuantas personas, entre ellas algunas tan notorias, posteriormente como Enrique Mújica, como Tamames, como Dionisio Villejo, que lo era ya antes de todo aquello, protagonizamos lo que fue el primer motín universitario contra el régimen de Franco. Estuve un año entero con Alberto Soler en la cárcel, 11 meses para ser exactos, y él, que era mallorquín y que luego terminó siendo catedrático de inglés en la Universidad de Palma de Mallorca, fue el que un buen día, yo creo que fue Camilo allá por 1977 o una cosa así, nos presentó. Fue también, por cierto, tengo que referirme a su padre, porque con su padre sí que tuve yo mucha relación. Vamos, además estuve en bastantes lugares del mundo, entre ellos 2 bastante insólitos. Uno, Estocolmo, cuando le dieron el premio Nobel, que me fui con él, y otro, Tokio, cuando me lo llevé para que presidiera una semana cultural que yo había organizado en Tokio bajo los auspicios de la Cámara de Comercio Española. Bueno, entonces,
me gustaría rendir homenaje a esta persona extraordinaria realmente, a la cual se le llevó, afortunadamente para él, en cierto modo, antes de que llegara la pandemia y antes de que se produjera esta metamorfosis del mundo a la que yo me he referido. Era verdaderamente una persona extraordinaria. Y bueno, esto es lo que yo os quería decir para presentaros a Camilo José Cela Conde. Y por cierto, yo más o menos cuando te conocí a ti, bueno, yo creo que fue el mismo día o poco menos, yo conocí a tu padre, no sé si alguna vez te he contado la anécdota, a mí nunca me han echado de una casa. Mejor dicho, me han echado de una casa 2 veces. La primera vez que me echaron de una casa fue el padre del Camilo, fue su padre, porque yo acudí con las cámaras, porque su padre era así, entonces acudí con las cámaras de televisión, trabajaba yo entonces en el legendario programa de televisión Encuentros con los Letras, que inicié una serie que eran bibliotecas, grandes bibliotecas, en fin, de grandes señores en definitiva, y una de ellas era en la Bonanova, en la casa de Mallorca, de Pablo Mallorca, donde vivía la de Camilo José Cela, y ya que fuimos con todas las cámaras, etcétera, etcétera, y entonces la toma era Camilo padre, y yo recorriendo las estanterías de la biblioteca, entonces de vez en cuando Camilo se detenía en un libro, lo sacaba, lo comentaba, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo, por cierto, Camilo salió una de esas arañitas, el primer libro que cogió, salió una de esas arañitas, pececillos de plata y tal, sobre las bibliotecas, y se lo comió. Se lo comió en primer plano mirando a cámara, ¿no? En fin, eso fue muy divertido, y acto seguido empezó a suceder lo que siempre sucede con las cámaras de televisión. Yo he dicho aquí que las máquinas nunca funcionan porque solo funcionan a veces, y eso significa que no funcionan. Una cosa que solo funciona a veces es que no funciona. Las cámaras de televisión nunca funcionan y hay que volver a empezar. Entonces, efectivamente, en las primeras tomas se comió la arañita, sacó un primer libro, etc. Y ¡plaf! Las cámaras se detuvieron. Se lo tomó muy bien, no pasa nada, Fernando, no te preocupes, lo hacemos otra vez. Y efectivamente lo volvimos a hacer otra vez y volvieron las cámaras a fallar. Y esto sucedió 3 veces. A la tercera vez los echó con cajas destempadas de casa, a todos, a mí, a las cámaras, a la coordinadora, al guionista, a todo el mundo, ya que nos fuimos todos contritos a comer a la plaza esa, ¿cómo se llama esa plaza tan famosa? La Plaza Gomila. Eso, exactamente, ahí nos fuimos a comer, tal, y menos mal que intervino quien entonces era secretario de Camilo Padre, que era Fernando Corujedo. Sí. Que además era, en fin, un gran filólogo, entre otras cosas, ¿no? Y entonces el Corujedo intervino a nuestro favor, aplacó ahí el padre de Camilo José Cela, y entonces dijo, no, ya podéis volver. Terminamos nuestra comida en esta Plaza Gomila, y ya volvimos, y a partir de ahí nació algo que fue una amistad, en definitiva, una amistad sui generis, como eran siempre las amistades con el padre del Camilo. Yo acabé esto, en fin, no sé si te lo he contado alguna vez y os lo cuento. Esta mañana yo he dicho que ninguna persona sabia es seria y ninguna persona seria es sabia. Entonces, abundando en esta idea, os voy a contar cómo acabé yo en Estocolmo. Yo acabé en Estocolmo acompañando al Premio Nobel de Literatura porque con ocasión de un curso sobre novela española contemporánea que yo dirigí en los cursos del Palacio de la Magdalena, los cursos de verano legendarios de la Universidad de Gallo, donde vinieron muchísimos novelistas, novelistas jóvenes, todos ellos, y como senior, ex cátedra, pues vino también el Camilo José Cela. Y entonces me hicieron una entrevista en La Alerta, de un periódico de Santander, y yo dije allí que Camilo José Cela, estoy hablando de 1979, que Camilo José Cela merecía el premio Nobel. Entonces eso lo sacó el periódico y entonces hicieron una entrevista a Cela, se firmó, o realicé yo un manifiesto firmado por los 17 novelistas que vinieron a aquel curso pidiendo el premio Nobel para Cela, y entonces Cela hizo unas declaraciones al mismo periódico muy propias en su estilo, diciendo que, como yo era el que había promovido todo aquello y el que había pedido el premio Nobel para Cela y tal y cual, que estaba, si se lo daban, estaba invitado a cena con café, copa, puro y puta. Entonces, cuando por fin le dieron el premio Nobel, años después, yo que en aquella época hacía la columna de última página del diario 16, dirigido por Pedro J., hice aquella columna en forma de carta abierta a Camilo, diciendo, bueno, Camilo, la cena no hace falta que me invites. El café no, porque yo de noche no tomo café, que me quita el sueño. La copa tampoco, porque a mí me gusta el vino, pero en fin no me gusta el coñac y tal, y el puro menos, porque yo no fumo. Ahora, la puta quiero que la pagues.
Y efectivamente me fui con Camilo José Cela a ver si me pagaba ir de putas. Esto es extremadamente incorrecto. Esta mañana hemos tenido a Soto y Valls y hemos hablado, en fin, del significado de la corrección política, esa forma contemporánea de la censura, la famosa cultura de la cancelación. Bueno, en aquella época no había llegado todavía la cultura de la cancelación y llego a Estocolmo y no había putas. No había putas porque como Suecia era el país extremadamente políticamente correcto antes de la revolución política y nada, cuando yo preguntaba bien por ahí, oye, ¿dónde hay un bar, un puticlub, en fin, una zona? ¿Cómo putas aquí? Aquí no las necesitamos, etcétera. Hasta que me hablaron, cómo no, de que existía un antro, un tugurio a 20 y tantos kilómetros de Estocolmo lleno de inmigrantes, es decir, lleno de moros, en fin, y de gente allí, donde decían que había putas. Bueno, yo no llegué a ir ahí, pero la comidilla del gran hotel de Estocolmo, donde nos reuníamos, tanto el propio Camilo José Cela, que iba a recibir el premio Nobel, en fin, como los periodistas, escritores, acompañantes, etcétera, que íbamos con él, la comidilla era por las mañanas en el café, en la cafetería del hotel, era Fernando, ¿has encontrado la puta? Y yo, no. Pues todavía no he encontrado la puta. Me han dicho que en el bar del Sheraton aquella noche me iba al bar del Sheraton, tampoco había putas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Camilo José Cela padre se fue al más allá sin pagar aquella guerra. Espero que no pienses que esta es una manera de resarcirte. Bueno, la deuda se hereda, el Camilo, la deuda se hereda. Solamente si eres judío. Bueno, adelante, Camilo. Muchas gracias, Fernando.